nuevamente ahora en la materia higiene y salud pública. En esta primera clase vamos a hablar de dos conceptos muy importantes, salud y enfermedad. Seguro que si a ustedes les pregunto yo qué es salud, lo primero que me van a responder es no estar enfermos, no tener gripe, no tener conjuntivitis, pero en realidad no estamos definiendo la salud, sino estamos hablando de su antagónico, la enfermedad. Y no está mal la respuesta, pero como que estamos abarcando nomás una parte de nosotros como individuo. ¿M? La parte física, o sea, tener algún daño renal, hepático, etcétera. Pero nosotros somos un todo, un conjunto, cuerpo y mente. Muchas veces nos pasa que no nos sentimos bien, estamos cansados, no tenemos ganas de despertarnos. Y esto en realidad no se debe a algo físico muchas veces, sino que puede ser que estamos estresados, deprimidos, es decir, que estamos padeciendo alguna de esas patologías que están incluidas en el amplio abanico de enfermedades mentales. Y esto es porque justamente, como les decía, tenemos que empezar a vernos en una forma más integral, ver todo el contexto en su conjunto. También muchas veces cuando uno habla de salud piensa no tener nada anormal, la glucosa, el colesterol, etcétera. Pero, ¿qué es anormal? ¿Qué es normal? Como podemos ver, lo que es la definición de salud es más compleja de lo que uno pensaba inicialmente. Y por eso es que recurrimos al referente en salud, a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que ya vamos a ver más adelante. Pero por ahora, focalicémonos en su concepto de salud. Ellos dicen que salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Tres puntos claves de nosotros como individuo. Y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Es decir, que vamos a ver en forma integral que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, que no tengamos ningún tipo de afección, como les decía, renal, hepática, etcétera, que no estemos estresados, que podamos realizar adecuadamente nuestro trabajo, ir a hacer deportes, ir diferentes actividades recreativas. A su vez, que nos podamos justamente relacionar con diferentes personas. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía, en forma integral, no somos un individuo solo, somos un individuo inmerso en una sociedad, en un país, y justamente el estado de ese país, de esa sociedad, se ve reflejado en nosotros. Veamos algo más cotidiano. Si en nuestra familia, por ejemplo, alguno de los integrantes se siente mal o está enfermo, o nosotros, por ejemplo, como padres, muchas veces también nos sentimos angustiados, preocupados, estresados, no dormimos bien o no comemos bien. Eso es porque justamente su salud se ve reflejada en la nuestra. Por tal motivo es que la OMS entonces amplía el concepto de salud, ya ahora proponiendo lo siguiente, que salud es cuando todos los integrantes de un país tienen el nivel de salud suficiente para poder trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de la comunidad donde viven. Como vemos, entonces la salud está influenciada por varios factores: estilos de vida, biología humana, medio ambiente y sistema de salud. Vamos a ver cada uno de ellos por separado. En cuanto a los factores biológicos y genéticos, estos son los factores propios de nosotros como individuos, son intrínsecos a nosotros, son la carga genética, nuestros genes. Recordemos que los genes determinan quiénes somos, determinan nuestro color de pelo, nuestro color de ojos, etcétera. Si, por ejemplo, los genes que determinan cómo son las células de la retina están alterados, afectados, ¿qué va a pasar? Que esa persona sufre de ceguera. Es decir, que estos genes determinan directamente como consecuencia una enfermedad, una discapacidad. A veces puede ocurrir que los genes lo que hacen es nos predispongan a enfermedades. Eso es porque ya ahora nos metemos en otro concepto, en enfermedades que son multifactoriales, que van a depender de la genética, pero también de otros factores. Por ejemplo, si yo tengo miopía, astigmatismo, diabetes, tiroides, es muy probable que mis hijos tengan un mayor riesgo a padecer esas enfermedades. Están más predispuestos.
por la carga genética que les estoy heredando. También tenemos que en ciertas poblaciones, ciertas razas o etnias, también por su carga genética, también tienen mayor riesgo a ciertas enfermedades. Algunas enfermedades se encuentran también ligadas al sexo, como la hemofilia. Eso es porque el gen que está alterado se encuentra en el cromosoma X, que es uno de los que determina el sexo. Y no nos olvidemos, dentro de lo que es biológico, a que recuerden quiénes nos rodeaban a nosotros. Todo un mundo de microorganismos, virus, parásitos, eh, hongos, etcétera, bacterias, que nos pueden causar enfermedades transmisibles. En cuanto a lo que es el ambiente, me parece que uno que me viene así rápido a la cabeza, y seguramente también a muchos, es, por ejemplo, las grandes contaminaciones que hemos sufrido, como el accidente de Chernobyl, Hiroshima, es esa gran liberación de radiación que produce mutaciones en las personas que estuvieron expuestas, pero lamentablemente eso también terminó generando daños en las generaciones sucesivas. Otro tipo de contaminaciones son lo que nosotros muchas veces liberamos al ambiente por cuestiones de mejorar cultivos, echamos herbicidas, plaguicidas, etcétera, que eso ¿qué pasa? Termina en los alimentos que comemos y quién sabe los efectos que estamos teniendo con eso. También, obviamente, a la gente que trabaja en el campo, también si se ve expuesta a esas sustancias tóxicas, también va a ver perjudicada su salud. En cuanto a lo social, nosotros, como le decía, estamos inmersos en una sociedad, y a veces puede haber ciertas disparidades socioeconómicas. Lamentablemente, aquellos que tienen recursos más bajos viven en ciudades o lugares más contaminados, con menos acceso a recursos sanitarios, agua potable, menor nivel de escolaridad, que eso también le da menos herramientas para tener mejores hábitos de salud. Y también tenemos las pautas culturales. Hay ciertas sociedades o religiones que no permiten el uso de ciertos medicamentos, transfusiones de sangre, etcétera, que también van a afectar la salud. Como les decía, las enfermedades muchas veces son multifactoriales. Un claro ejemplo es, por ejemplo, la diabetes. La diabetes tiene una carga genética, pero también se ve afectada por otro factor determinante de la salud, como es el estilo y los hábitos de vida. Me voy a poner como ejemplo. Yo tengo una muy mala carga genética, o sea que yo de chica no manejo bien mis niveles de glucosa. Si yo a eso le sumo que no me alimento bien, como papas fritas, helado, chocolates, no hago deportes, embarazo, por ejemplo, tengo alto riesgo de desarrollar diabetes. Si en cambio yo, a pesar de mi carga genética, me cuido, hago deportes como saludable, puedo mantener mis niveles de glucosa en forma regulada. O sea que esos factores están interrelacionados en estas patologías. Otro gran conducta de riesgo es muchas veces el abuso de sustancias como drogas y alcohol, que puede terminar llevando también a que tengan conductas de riesgo a nivel de lo que es la sexualidad y adquieran enfermedades de transmisión sexual como HIV, sífilis, etcétera. En cuanto a la sífilis, por ejemplo, acá quiero detenerme un segundito porque es algo que a mí me llama la atención personalmente, porque la sífilis es producida por una bacteria que es el Treponema pallidum y que es sensible a penicilina. Uno de los primeros antibióticos que nosotros descubrimos como seres humanos, descubierto por Fleming. O sea, un antibiótico tan antiguo y nosotros no podemos erradicar esta enfermedad. Eso es porque evidentemente hay otros factores sociales, económicos, etcétera, que están haciendo que esto siga pasando. Otro gran punto en lo que es estilos de vida que nos toca así directamente, me parece, en los últimos tiempos, es el estrés. Lamentablemente, la sociedad está cada vez más estresada, todos estamos muy a las corridas, muchas veces, principalmente en las grandes ciudades, donde a veces hay 2 horas para ir al trabajo, que llevar a los chicos, que ir y volver, que esto, que lo otro. Y eso termina perjudicando nuestra salud. Por ejemplo, durante el estrés, ¿qué pasa? Hay un gran desequilibrio hormonal, varias hormonas, pero voy a nombrar una que es la
hormona del estrés, que seguro le han escuchado nombrar, que es el cortisol. Eso se eleva, produce aumento de glucosa, también se produce muchas veces aumento de la presión arterial y eso también, por ejemplo, puede terminar generando aumento de la presión ocular. ¿Ven cómo eh, muchas veces por el estrés tampoco no dormimos bien? Eso también genera un daño en nuestra salud. O sea que el estrés apunta a varios tantos puntos de nuestro organismo, tanto lo que sería a nivel mental como físico. Mm, y bueno, como les decía, todas estas conductas de riesgo, ya sea del abuso de drogas, la parte, esas diferencias socioeconómicas, muchas veces también impactan en que se generen mayores situaciones de riesgo, de violencia, de agresiones, que también afectan la salud. Y finalmente, el acceso a la salud. El acceso a la salud me parece que es un punto clave para nosotros como personal de salud, porque nosotros es donde quizás podemos poner nuestro granito de arena. Y acá, bueno, varias cosas podemos mencionar. Por un lado, que lamentablemente otra vez las diferencias socioeconómicas que hay en la sociedad se ven reflejadas en la salud. No todos tienen el mismo acceso a la salud. En la gente que vive, por ejemplo, en zonas más pobres o en pueblos más chicos, muchas veces no tienen un lugar de salud cerca, sino que tienen que quizás viajar a otra ciudad, no tienen el mismo acceso a los medicamentos que tienen un cierto costo, obras sociales, etcétera. O sea, lo que son cosas básicas. Pero nosotros me parece que son las cosas que uno puede de a poco ir mejorando. Y eso es justamente, me parece, uno de los propósitos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Es un organismo de las Naciones Unidas que tiene como finalidad justamente mejorar la calidad de vida de las personas mediante la promoción de la salud, prevención de enfermedades y respuesta a las emergencias sanitarias. Es una autoridad en salud pública y trabaja en diferentes niveles de la vida. En los niños, en los ancianos, en las embarazadas, porque justamente son diferentes grupos vulnerables a los cuales hay que apuntalar para mejorar sus esperanzas de vida. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, por ejemplo, hay campañas de vacunación, así podemos prevenir enfermedades. En las embarazadas, por ejemplo, muchas veces hubo campañas para sarampión y rubiola, que son enfermedades las cuales pasan al bebé a través de la placenta y terminan generando lo que es aborto o diferentes afecciones al feto, bastante graves dependiendo de cuándo ocurra la infección. En los niños lo mismo, apuntalar en los niños mediante, por un lado, vacunación para prevenir enfermedades, o sea, lo que son justamente los calendarios de vacunación, que es muy importante respetarlos. Y acá me quiero tener un punto también, porque muchas veces hay muchas de esos antivacunas, las vacunas hacen mal, etcétera. Hay que tener en cuenta que el no vacunar al chico no solo afecta a mi hijo, no son decisiones a veces personales, sino que afectan a toda una población. Recuerden, nosotros ya vimos lo que pasaba cuando no había vacunas, lo vivimos con el COVID, o sea, no nos afecta a nosotros. Eso repercute a nivel poblacional, es algo que lo que se llama la inmunidad poblacional, y eso es sumamente importante mantenerlo. También en los niños es muy importante apuntalar el tema de la nutrición. Un chico que no está bien nutrido, por un lado, tiene menos defensas para enfrentar enfermedades. Cuando va a la escuela no tiene la misma capacidad para prestar atención y aprender. Tiene un menor desarrollo de todo su organismo, tanto físico como mental, si no está bien nutrido. Por lo tanto, apuntalar en la nutrición de los chicos es justamente elevar su esperanza de vida, mejorar su calidad de vida. En cuanto a lo que es promocionar la salud, vimos un ejemplo, por ejemplo, con lo del tracoma, con lo del SAFE, que ahí también era a distintos puntos. Por un lado, teníamos la prevención de las enfermedades, como era mejorando lo que sería el agua potable, que no haya hacinamiento. Entonces, ¿qué disminuíamos? La infección, o sea, esa coinfección constante por el pasaje de las bacterias, que era la Clamida trachomatis, de uno nene a otro, que estaban todos viviendo ahí juntitos. A su vez, una vez que estaban enfermos, ¿cómo contrarrestábamos eso? ¿Cómo promovíamos la salud? Atacando la enfermedad, dándole antibióticos. Y en el caso de que sea necesario, había cirugías para cuando las secuelas. Y finalmente también es muy importante lo que es capacitar
a los médicos para que sus tratamientos sean más eficientes y eficaces, que lleguen hasta donde no tienen que estar, que lleguen los medicamentos. Todo eso es fortalecer el sistema de salud. Y finalmente, estar en las emergencias sanitarias, las grandes catástrofes ambientales, tsunami, terremotos, por un lado, obviamente todo el daño físico que causan, pero a su vez todas esas personas muchas veces tienen que abandonar sus hogares, están todas juntas, no se nutren bien, pasan frío y eso justamente también debilita la salud y es importante atenderlos. Por suerte, la Organización Mundial de la Salud tiene su apoyo en la Organización Panamericana de la Salud, que creas o no, se creó primero, es más vieja, es un organismo internacional de salud pública que tiene como objetivo mejorar la salud y condiciones de vida ahora en los pueblos de América. Su sede está en Washington, pero tiene a su vez sedes en varias oficinas en varios países de América y es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud en América. Y también forma parte de las Naciones Unidas. ¿Y por qué es tan importante tener salud? Bueno, obviamente por la parte física, me parece que eso es lo más fácil y primero que uno piensa, pero también hay otras implicancias, por ejemplo, económicas. Los gastos en hospitales, en medicamentos. Sí, y otra cosa acá, donde muchas veces se nota también esa desigualdad que hay en las diferentes, la parte socioeconómica, ¿no? En la desigualdad que hay en la parte de la sociedad. Por ejemplo, si uno va a trabajar, muchas veces, si uno va a trabajar, muchas veces presenta carpeta médica y recibe el sueldo normalmente. Sin embargo, hay otras personas que trabajan en el día a día que si no van a trabajar, no tienen ingresos por ese día. ¿Y eso qué va a pasar? Le va a afectar menos ingresos económicos para alimentos, educación de los hijos, vivienda, etcétera. O sea que termina afectando la salud, no solo de él, sino de toda su familia. Y también hay muchas enfermedades que terminan produciendo enfermedades o secuelas a largo plazo, ya sea físicas o mentales. Por eso es muy importante apuntalar la salud. Y algo muy clave me parece que, como vemos en base a todas estas consecuencias, que más que apuntalar es prevenir. Es mejor prevenir que curar. O sea, y ahí es donde es clave que intervenga todo lo que sería el apoyo tanto de la salud pública como la parte también gubernamental para un mejor desarrollo de la sociedad y del país, porque justamente el desarrollo de nuestro país depende del desarrollo de la sociedad y eso va a depender de qué, como los chicos, de que estemos bien nutridos, de que estemos bien educados, que estemos sanos, etcétera. Y ahora que ya vimos salud, ¿podemos definir qué es enfermedad? Enfermedad es un desequilibrio en el funcionamiento de un organismo vivo que afecta el funcionamiento, entonces, físico, mental o social de un individuo. Y puede ser causada por factores biológicos, ambientales, psicológicos o sociales. Y esto se puede manifestar a través de signos o síntomas, o sea, cambios en la función normal del cuerpo. ¿Qué son síntomas o signos? Pensemos un poco. Síntomas es algo más bien subjetivo. Me siento mal, estoy cansado. Y signos ya es algo que se puede medir. Justamente como los signos de matemática, más o menos. Se puede medir los grados de temperatura, por ejemplo. Esos son signos. Como vimos, entonces, la salud está influenciada por varios factores que terminan generando enfermedad. O sea que en realidad la salud y la enfermedad están en un equilibrio, no es algo estático, sino que es un sistema dinámico, como si fuera el agua que se evapora, va hacia sube y después eso se condensa y genera el líquido. También, eso es como círculos así de los sistemas. Están en constante yendo de un lado para el otro, porque justamente son estados que es algo, una relación bidireccional, pero a su vez que se excluyen mutuamente. Y tenemos como niveles, o sea, hay veces que tenemos un poquito de malestar, no sé, y otras patologías que ya hacen un mayor daño a nuestra salud. Las enfermedades se pueden clasificar en esporádicas o endémicas. Esporádicas son como casos puntuales. Tengo conjuntivitis, yo solo, punto. Endémicas no, cuando en una zona tengo una mayor frecuencia de una enfermedad. Por ejemplo, como vimos el tracoma. El tracoma es más frecuente en aquellas zonas donde hay hacinamiento, donde no hay
salud, agua potable, etcétera. Y ahí tenemos más cantidad de este tracoma que produce justamente ceguera o discapacidad visual. Y es una enfermedad endémica. Y también se las puede clasificar en base a su origen en infecciosas o no infecciosas. Y finalmente, bueno, la enfermedad, mm, como justamente les decía, es algo dinámico, tiene etapas. Primero tenemos un periodo de incubación, es el tiempo que transcurre entre que estamos en contacto con el microorganismo, virus, bacterias, etcétera, y aparecen los primeros síntomas. Por eso es, recuerden que nosotros qué hacía, ingresaba el microorganismo, tenía que ir al lugar al sitio de infección, multiplicarse, infectar un tejido, etcétera. O sea, distintas fases de la enfermedad hasta que aparecen los síntomas. Y después tenemos ya el periodo prodrómico, que es justamente algo inespecífico. O sea, estamos enfermos, pero no sabemos de qué. No, tenemos, por ejemplo, malestar. Malestar, pero no hay algo que nos diga, tengo tal enfermedad. Ya después sí, cuando ya aparecen los signos y síntomas característicos, dolor de garganta, diarrea y vómito, gastroenteritis. ¿M? Tengo el ojo rojo, secreción ocular, conjuntivitis. O sea, ese ya es el estado clínico. Y después tenemos la resolución, que esto es cuando evoluciona la enfermedad, que puede usarlo de diferentes maneras. Tenemos la convalecencia, en donde justamente los síntomas empiezan a disminuir y el organismo entonces empieza a recuperarse. O también puede ocurrir la recidiva, o sea que la enfermedad empeora. Curación incompleta, o sea, la enfermedad se cura, pero deja secuelas. Por ejemplo, muchas veces las lesiones oculares se acuerdan que dejaba así como cicatrices en la córnea. Eso es una secuela. Y finalmente en algunos casos puede ocurrir la muerte. En cuanto, como decía, es un débil equilibrio entre salud y enfermedad y está afectado por estos factores. Todos actúan por igual. En realidad, tenemos que mm, hay varios trabajos y algunos dicen que afecta más uno, más otro, o sea, como que todavía se está en estudio, aparte, como dice, esto es cambio constantemente, pero en líneas generales el principal factor es el estilo de vida. Y eso está bueno porque es algo que uno puede mejorar y es donde podemos intervenir también como sistema de salud. Lamentablemente, los determinantes de salud no afectan a todas las personas por igual. Es un poco lo que estuvimos viendo, o sea, ese desequilibrio socioeconómico. Hace que quizá, por ejemplo, si yo estoy bien, estoy sano y me enfermo, voy a responder de una manera, pero quizás otro chico que está más desnutrido, no tiene defensa, cuando se enferme de la misma enfermedad, va a responder de otra manera. Eso es porque justamente las personas muchas veces con menos ingresos tienen un menor acceso a alimentos nutritivos, vivienda adecuada y a los servicios de salud. También, por ejemplo, vos decís, bárbaro, voy a hacer dieta, vida sana, genial, está bárbaro. Ir al gimnasio, plata. Bueno, también se puede ver opciones gratis, pero bueno, pero muchas veces son más fáciles las que son con un cierto costo. También, comer sano. Bárbaro, los alimentos con alto poder nutritivo son muchas veces más caros. Las verduras, las carnes, en cambio, los alimentos ya con harinas e hidratos de carbono muchas veces son más económicos. Nivel educativo, también. Si uno, un buen nivel educativo lo que le permite a la persona es tener un más conocimiento de información preventiva y hábitos saludables. Muchas veces, por ejemplo, podemos ver que justamente en ciertos niveles socioeconómicos más bajos, también qué ocurre, por ejemplo, por esto y por otras cosas, otros factores, muchas veces quedan embarazadas más jóvenes las nenas, porque no tienen quizás la misma forma de prevenir, y decir y planificar. Decir, bueno, sí, yo quiero tener un bebé, pero lo quiero tener, no sé, cuando ya tenga, termino mis estudios, cuando tenga, no sé, un hogar, etcétera. O sea, planificación. Y eso también es donde justamente donde se refleja un poco esta desigualdad de la que estamos hablando. Y finalmente, obviamente, como les decía recién, los grupos más vulnerables, niños, ancianos, refugiados, emigrantes, también están más, es como más afectados o más, tienen mayor predisposición para justamente desarrollar enfermedades porque justamente los niños malnutridos tienen menos defensa, los refugiados también están en condiciones
de, como le decíamos, de frío, de muchas veces, de que no tienen buena vivienda, que no tienen buenos alimentos, entonces más riesgo también de enfermedades. Muchas veces estás más expuesto también a violencia de género, violencia sexual. Los inmigrantes están ilegales y muchas veces no pueden acceder a un sistema de salud. O sea, lamentablemente, esas desigualdades socioeconómicas de las que estuvimos hablando hacen que estos determinantes de salud no afecten a todos de la misma manera. Y justamente, ¿qué pasa? Eso hace que en ciertas poblaciones, entonces la esperanza de vida sea menor. Y para ello es muy importante, para contrarrestar esto y para prevenir esto, es muy importante justamente todo el tema de, como le decimos, de las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o a nivel ya también nacional, de que establezcan estrategias y programas para garantizar el acceso a la salud, para mejorar el tema de las viviendas, para mejorar el agua potable, mejorar la educación, invertir en ciencia, por ejemplo, que haya desarrollo de vacunas, desarrollo de tratamientos para enfermedades, desarrollo de antibióticos, todo eso es clave para mejorar la salud. Y me parece que justamente la clave de todo esto que, como vimos en base a las grandes implicancias que tiene la enfermedad, lo más importante de todo es prevenir. O sea, prevenir mejor que curar. O sea, y para prevenir es muy importante todo el tema de estrategias y programas de salud pública como las que estuvimos mencionando. Bueno, eso es todo por hoy. Bueno, como saben, tanto Caro como yo estamos a su disposición para cualquier consulta en los foros, en mensajes personales. No hay ningún inconveniente, como siempre. Hasta la próxima clase.